Bueno, pues, pueden sentarse. Ahora el título del mensaje es Certeza en un mundo incierto. Ciertas cosas fallarán y otras cosas permanecerán. Vivimos en un mundo cambiante y cada vez más peligroso. Sí. Según la Biblia, la promesa de Dios es una fuente de certeza en tiempos inciertos. Algunos versículos de la Biblia que pueden ser revelantes incluyen el Salmo 46, versículos 1 y 2, que dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre dispuesto a socorrer en tiempos de angustia. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, entregan todos sus preocupaciones y ansiedades a Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. El Salmo 121, versículos 7 y 8, dice, el Señor te guardará de todo mal y guardará tu vida. Y Salmo 29, versículo 11, dice, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor los bendice con la paz. Y Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice, Jesús será la estabilidad de nuestro tiempo. Seguro y firme, Él es el ancla de nuestras almas. Algunos dicen que si bien la incertidumbre es inevitable, las personas pueden responder a ella de una manera que honra a Dios. Por ejemplo, Noé construyó un arca mientras esperaba durante 120 años, construyó los años, esperaba una gran lluvia. Y Sara confió en Dios para tener un hijo en su vejez. Pero vamos a empezar con nuestra oración. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de la incertidumbre que nos rodea, tenemos la certeza suprema en Dios, la roca de nuestra salvación. Vamos a ver a Dios hacer grandes cosas en y a través de nosotros. Camina con esperanza porque nuestro Dios es un refugio y una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Millones de personas, especialmente los jóvenes, están tratando de encontrar un propósito y un significado para sus vidas. La gran pregunta es, ¿cuál es el propósito y el significado? No podemos vivir sin sentido. Sufrimos, luchamos, nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy en esta tierra? Sé que va a llegar el día en que voy a morir. No hace mucho me preguntó una joven, ¿por qué nací en esta familia? Pensamos en otras cosas, todo está en transición. Dice la Biblia acerca de los tiempos de incertidumbre en Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El miedo y la preocupación pueden ir de la mano, especialmente cuando las situaciones están fuera de nuestro control. ¿Cómo debemos lidiar con la incertidumbre de una manera bíblica? Pues cuando no sabemos lo que nos depara el futuro, aquí hay 4 pasos para superar la incertidumbre.
Número uno, ancla en el carácter inmutable de Dios. Número dos, aférrate a la palabra de Dios. Número tres, reclaman las promesas de Dios. Y número cuatro, recuerden la fidelidad de Dios. Necesitamos confiar en Dios cuando estamos atrapados en la incertidumbre. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 26, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones con perplejidad. El mar y el rugido de las olas, los corazones de los hombres les fallan por miedo. Y para cuidar de las cosas que han de venir sobre la tierra, porque las potestades del cielo serán sacudidas. Vivimos en una época de cambio social, de cambio científico y cambio religioso. Y Jesús preguntó en Lucas capítulo 18, versículo 8, ¿habrá alguna fe cuando yo regrese? En estos últimos años hemos visto convulsiones en todas las áreas de vida y lo estamos viendo en todo el mundo. ¿Hay algo en lo que podamos aferrarnos? ¿Hay algo que nos dé sentido a nuestras vidas? En medio de estos cambios, ciertas cosas nunca cambian. No podemos evitar la incertidumbre en esta vida, pero podemos responder a ella en una manera que honre a Dios y beneficie al alma. La naturaleza de Dios no cambia. En todos estos siglos, Dios no ha cambiado. Él, Dios, dijo en Malaquías capítulo 3, versículo 6, yo soy el Señor y no cambio. En el libro de Números, capítulo 23, en versículo 19, nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni el Hijo del Hombre para que se convierta. El Salmo 90 y versículo 2 dice que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Pues yo no puedo entender eso. No puedo entender que Dios nunca tuvo un principio ni tendrá un fin. Lo acepto por fe, porque la Biblia lo declara. Hay algo en todos nosotros que siempre quiere claridad. Es parte de nuestro ego pecaminoso y una expresión común de nuestras inseguridades. La claridad puede convertirse en un ídolo que sustituye la auténtica confianza en Dios. En muchos sentidos, prefiriéramos entender los detalles del camino por delante que descansar en una profunda intimidad de que Dios, que ha prometido dirigir nuestros pasos, nunca ha prometido mostrarnos un plan detallado a 10 años. La claridad puede llegar a ser espiritualmente contraproducente, ya que menoscaba la confianza, una vida de fe y la dependencia de Dios momento a momento. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, nos dice, no hay variación ni sombra de variación con Dios. Dios es inmutable en su santidad. Dios es un Dios santo, un Dios justo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Dios es inmutable en su juicio. Dios juzgará al mundo. Se acerca un día en el que todos nosotros comparecemos ante el juicio de Dios Todopoderoso para dar cuenta de nuestras vidas aquí en la tierra.
daremos cuenta de lo que hicimos con su Hijo Jesucristo y de nuestra respuesta a Él cuando dijo, te amo, quiero perdonarte, quiero cambiarte, quiero ser tu amigo. ¿Qué vamos a responder y qué haremos con Cristo? La Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 10, el Señor juzgará los confines de la tierra. Dios es inmutable en su amor. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, Dios manda su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Dios está interesado en nosotros. Las Escrituras nos dicen en Salmo capítulo 62, en versículo 8, confía en Él en todo tiempo. Derrama tu corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Sí, debemos derramar nuestros corazones y todo lo que contiene alabanza, gratitud, preocupación, miedo, duda y sí, incertidumbre. Dios es nuestro refugio en el momento, pero no siempre es un sistema de GPS como mandarnos por un camino divino que ahora arroja los detalles de cada curva que podríamos encontrar en el futuro. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todo el momento. Nunca debemos asumir una vida de confianza o dar por sentado el refugio de Dios. En el gran capítulo de la fe, es Hebreos capítulo 11, se nos recuerda que la confianza es más fuerte cuando la claridad es tenue o inexistente. Como dije antes, Noé construyó un arca mientras esperaba durante 120 años una lluvia sin precedente. Y Sara se lo dijo que confiara en Dios para un niño en su vejez, sin claridad en cuanto y cómo podría suceder tal cosa. ¿Puede imaginar tener un bebé cuando tiene 90 años? Yo no, y yo soy hombre. Pues Abraham también salió sin saber a dónde iba y más tarde planeó sacrificar a su propio hijo sin claridad en cuanto porque fue llamado a hacer esto o cuál podría ser el resultado. Las historias son extensas. La verdad es inequívoca. La fe florece cuando confiamos en Dios en el nivel más profundo con la voluntad de dejar de lado nuestra insistencia por la claridad. A menudo queremos trazar el rumbo, pero la Biblia nos dice que caminemos en el Espíritu. Insistimos en un plan estratégico. Jesús dice, síganme. Queremos todas las respuestas. El Señor nos dice que confiemos en Él debido a lo que sabemos que es la verdad acerca de su carácter. A medida que atraviesas días inciertos, date cuenta del regalo que se te ha dado. La fe, no la certeza, es la ingrediente más importante que una vida agradable a Dios. Eso nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 30, dice que Él tiene contados todos los cabellos en nuestras cabezas. Él sabe todo acerca de nosotros y todavía nos ama. Dios nos ama con un amor que no podemos entender. Cuando venimos a Cristo y ya entregamos nuestros corazones a Él, Él nos dará amor. O como dije hace unas semanas, el amor ágape. Es el amor que solo Dios
tiene para nosotros. Su amor para que podamos amar a las personas que generalmente ni siquiera nos gustan, pero ahora nos van a encantar. Él nos dará un poder sobrenatural para amar. Eso es cierto también con las parejas casadas. Nunca conocemos la emoción, el gozo y la emoción del amor matrimonial hasta que llegamos a Cristo. Dios nos da una nueva capacidad de amar, incluso el amor sexual. La palabra de Dios no ha cambiado. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La Biblia nos fue dada por Dios. La Biblia es nuestra guía, nuestra brújula y a través de la vida. El Salmo 119, versículo 89 nos dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está establecida en los cielos. Cuando vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, la primera pregunta que hizo el diablo a Eva en ese encuentro en el jardín de Edén fue, ¿ha dicho Dios? Estaba cuestionando la palabra de Dios. El diablo hará todo lo que esté a su alcance para impedirte leer la palabra de Dios y especialmente estudiarla, porque creer en el mensaje de la Biblia cambiará tu vida. Y el diablo no quiere que cambiamos a lo mejor. La naturaleza humana no ha cambiado. El profeta Jeremías escribió en capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Evangelio de Jesucristo ha sido predicado en más de 120 países alrededor del mundo y todo tipo de cultura y en todo tipo de condiciones, y he aprendido que el corazón humano es el mismo en todas partes. El Evangelio responde a la necesidad de corazón humano cuando una persona se vuelve por fe a Jesucristo. En Romanos capítulo 3, en versículo 23, nos dice, todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios. Somos pecadores, hemos quebrantado las leyes morales de Dios. Todos somos pecadores. La ley moral no ha cambiado. Dios le dio la ley moral a Moisés, quien registró las leyes en los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, en versículos 3 a 16, nos muestra esos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa puede convertirse en un falso Dios. Honra a tu padre y tu madre, incluso cuando ya no tenemos que obedecer a los padres, debemos honrarlos, a ellos, al padre y a la madre. No cometerás adulterio, no hay de eso. ¿Qué hay de eso? El adulterio se nos lanza desde todos los ángulos. No sé cómo las personas de hoy pueden permanecer limpias y puras en sus vidas morales sin Cristo, pero con Él sí podemos. No robarás. Están ofreciendo robos, atracos, todos tipos de cosas por el estilo. Leemos y oímos hablar de eso todos los días. Y no darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso es mentir. Estos son solo algunos de los 10 mandamientos. Y las Escrituras dicen en Santiago capítulo 2, versículo 10, que si hemos quebrantado uno de esos mandamientos, somos culpables de todos ellos.
Por lo tanto, somos culpables a los ojos de Dios. Eso nos hace pecadores. Y el pecado se entrepone entre nosotros y Dios. Estamos separados de Dios por nuestros pecados. Si todos hemos quebrantado las leyes de Dios y todos somos pecadores y todos necesitamos a Jesucristo. El camino a la salvación no ha cambiado. Tal vez preguntamos, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener una vida cambiada? La Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra manera. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo que necesitamos entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto, como dije la semana pasada. Y parece estrecho decir que no hay otro camino, y ese camino es a través de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que derramó su sangre por nosotros y resucitó. Él es el Cristo viviente. Dios no nos está llamando a un Cristo muerto en una cruz. Él nos está llamando a Cristo vivo. La Biblia dice que Jesucristo regresará y que el reino de Dios prevalecerá. No será un reino de capitalismo, no será un reino de comunismo y ciertamente no será ningún otro tipo de ismo como budismo o hinduismo. Será el reino de Dios. Eso es lo que depara el futuro para aquellos que conocen a Cristo y lo aman y le sirven. ¿Quién afirmó ser Jesucristo? Afirmó ser el Hijo de Dios, el único que importa en nuestras vidas, en lo que respecta a nuestra salvación personal. En cada generación pasada, el único camino a Dios era a través de Jesucristo. En esta generación, el único camino a Dios es a través de Jesucristo. Él es el único en la historia de quien está escrito, como leemos en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree no verá la vida, pero la ira de Dios vive en él. Cristo nunca cambiará, pero nosotros necesitamos cambiar. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy, por amor, nos ofrece la salvación. Él puede entrar en nuestros corazones ahora mismo, en este momento, y puede cambiarnos. Ese es el comienzo de una vida completamente nueva. No significa que te volverás perfecto de la noche a la mañana. Nunca serás perfecto mientras vivas en esta tierra. Y mientras estés en este cuerpo serás imperfecto. Y no encontrarás una iglesia perfecta. No hay tal cosa como una iglesia perfecta. No hay tal cosa como una persona perfecta, ni un pastor perfecto. Solo hay uno que ha vivido una vida perfecta. Ese fue Jesucristo mismo, quien dijo, como acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hay tres cosas que debemos hacer. Y yo he predicado de esos varias veces últimamente. Número uno es arrepiéntete. Arrepentirnos de nuestros pecados. La palabra arrepentirse significa cambiar. Cambiar nuestras mentes,
cambiar la forma en que vivimos, cambiar nuestras actitudes. No podemos hacerlo solos, pero Dios puede ayudarnos a cambiar y lo hará. Él puede ayudarnos a arrepentirnos. Leemos en Hechos capítulo 3, versículo 19, que Lucas escribió, arrepiéntanse pues y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. El apóstol Pablo predicó en Atenas, como leemos en Hechos capítulo 17, versículo 30, Dios ahora manda a todas las personas en todas partes que se arrepientan. Todos los hombres y mujeres han sido mandados por Dios a arrepentirse y a cambiarse. Si alguna vez vamos a llegar al cielo, si alguna vez hemos de tener nuestros pecados perdonados, si alguna vez vamos a tener seguridad, paz y gozo en Cristo, en esta vida necesitamos arrepentirnos. Segunda es creer. Necesitamos creer. Esa palabra creer significa que más que todo creer, más que solo creer en la cabeza, significa que ponemos nuestra confianza en Cristo. Ponemos todo el peso de nuestros pensamientos en Cristo. En Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de él dan testimonio todos los profetas, que por su nombre todo aquel que en él cree recibirá perdón de pecados. Y en Juan capítulo 1, versículo 12 se nos dice, a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Necesitamos poner nuestra confianza en Él sin reservas. Y tercera, confiesa. Necesitamos confesarlo abiertamente. Eso significa declarar que Él es Jesús. En Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Quieres ser salvo? Usted puede decir, bueno, ni siquiera sé lo que significa salvado. Significa que eres salvado de juicio. Significa que eres salvado de infierno. Significa que tienes una nueva alegría y una nueva paz en tu corazón y un nuevo poder para enfrentar los problemas de la vida. Significa que cuando mueras irás al cielo. Sin salvación, sin conocer a Jesús, nosotros no podemos tener todo eso. Estamos privados de todo eso. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos cambia. Voy a repetir lo que leí hace unos segundos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Nos dice claramente, si confesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo en este momento. Y voy a terminar con esas palabras. Si hay alguna duda en tu corazón de que conoces a Cristo, di esto hoy, aquí y ahora. Quiero estar seguro. Quiero tener la certeza de que Cristo vive en mí. Cristo entrará en tu vida. No les estoy llamando a una iglesia, ni a esta iglesia, ni a ninguna otra. Te llamo a la persona de Jesucristo. Asegúrate de que Jesucristo viva en tu corazón. Como se ora en tiempos de incertidumbre. Reza esta breve oración en tiempos de incertidumbre. Aquí es la oración. Señor,
Quiero confiar en ti y te pido que me protejas. Abre mis ojos para que pueda verte. Abre mis oídos para que pueda escucharte mientras lloro, cuando tengo hambre, cuando tengo miedo y cuando me siento golpeado. En el nombre de Jesús. Amén.